Durante 229 años, Oak Island ha seguido siendo uno de los misterios más perdurables del mundo, un lugar donde la esperanza y la frustración han coexistido durante generaciones. Exploradores, ingenieros, historiadores y cazadores de tesoros han llegado creyendo que serían ellos quienes finalmente descubrirían la verdad escondida bajo su suelo. Sin embargo, una y otra vez la isla parecía alejar la respuesta de su alcance, reemplazando la certeza con nuevas preguntas e intrigas más profundas. Lo que comenzó como una simple leyenda a finales del siglo XVIII se ha convertido en una obsesión global que se niega a desvanecerse. Pero ahora, por primera vez en años, la conversación en torno a Oak Island parece dramáticamente diferente. Esta ya no es una teoría más que circula entre los cazadores de tesoros, ni otra pista prometedora destinada a no conducir a ninguna parte. Tras una nueva confirmación destacada por History Channel, los informes afirman que finalmente se pudo haber accedido a una cámara secreta largamente buscada, la misma cámara que ha cautivado a más de 40 grandes expediciones desde 1795. Después de siglos de especulaciones y una inversión estimada de más de $300 millones, la gente comienza a preguntarse si lo imposible finalmente se ha hecho realidad. Las afirmaciones en sí son extraordinarias. Según informes emergentes, la cámara podría contener hasta $400 millones en tesoros potencialmente vinculados a los legendarios caballeros templarios. No se trata simplemente de una colección de monedas dispersas o artefactos aislados. Las fuentes sugieren que el descubrimiento puede incluir objetos de oro centenarios, reliquias intrincadamente grabadas, piezas de metal raras y símbolos que algunos investigadores creen que apuntan directamente hacia una de las organizaciones más misteriosas y debatidas de la historia. Lo que hace que la historia sea aún más convincente es dónde supuestamente se encontró esta cámara. La ubicación se encuentra aproximadamente entre 100 y 110 pies debajo de la superficie, en el área exacta donde años de escaneos sísmicos, imágenes de muones, perforaciones de núcleos y análisis subterráneos insinuaron repetidamente que existía algo artificial debajo. Durante años, los investigadores recuperaron fragmentos de madera, encontraron capas de material inusualmente compactas e identificaron extraños vacíos subterráneos que muchos expertos lucharon por explicar únicamente mediante procesos geológicos naturales. Cada descubrimiento añadía una pieza más a un rompecabezas que nadie parecía capaz de completar. Si estos informes finalmente se verifican, las implicaciones podrían extenderse mucho más allá de la propia Oak Island. Un descubrimiento así no resolvería simplemente un misterio de siglos de antigüedad. Podría figurar entre los descubrimientos de tesoros documentados más importantes de la historia moderna. Historiadores, arqueólogos e investigadores de todo el mundo se verían obligados a reevaluar suposiciones arraigadas sobre quién pudo haber visitado la isla y para qué se diseñó un sistema subterráneo tan elaborado. De repente, cuestiones que alguna vez fueron descartadas como folclore podrían exigir una seria consideración histórica. Sin embargo, incluso en medio del entusiasmo, una pregunta se niega a desaparecer. ¿Qué pasa si esta cámara es solo el comienzo? ¿Qué pasa si la estructura que supuestamente se ha localizado sirve simplemente como entrada a una red mucho más grande, escondida debajo de la isla? Por cada misterio que Oak Island parece resolver, tiene la costumbre de crear dos más, y muchos creen que los secretos más profundos aún pueden permanecer enterrados bajo el alcance de las excavaciones actuales. La historia en sí se remonta al verano de 1795, cuando Daniel McGuinness, de 16 años, notó algo inusual en una pequeña isla frente a la costa de Nueva Escocia. El suelo parecía extrañamente deprimido, como si alguien hubiera cavado allí mucho antes. Cerca de allí, antiguas marcas en los árboles sugerían actividad humana, lo que alimentó la curiosidad y la especulación entre los residentes locales. Lo que en aquel momento parecía una simple observación, acabaría provocando una de las búsquedas del tesoro más largas de la historia. Cuando comenzaron las excavaciones, los descubrimientos rápidamente se volvieron más extraños. Los trabajadores informaron haber encontrado capas de madera espaciadas a intervalos regulares bajo tierra,
seguidas de combinaciones de piedra-tierra y otros materiales que parecían dispuestos deliberadamente. Cuanto más profundizaban, más difícil les resultaba creer que todo era simplemente natural. Muchos llegaron a la conclusión de que alguien había hecho todo lo posible para ocultar algo valioso bajo la superficie. Luego vino el descubrimiento que transformó Oak Island de un rompecabezas intrigante a una obsesión peligrosa. A medida que las excavadoras se acercaban a profundidades de aproximadamente 90 a 100 pies, el agua de mar inundó repentinamente el pozo a una velocidad asombrosa. Los esfuerzos de excavación completos fueron destruidos en cuestión de horas. El evento dio lugar a teorías sobre sofisticados túneles contra inundaciones y mecanismos defensivos diseñados específicamente para proteger lo que pudiera esconderse debajo. Durante los 2 siglos siguientes, oleada tras oleada de cazadores de tesoros llegaron convencidos de que la tecnología moderna, o una mayor determinación, finalmente tendrían éxito donde otros habían fracasado. Los inversores adinerados invirtieron fortunas en la búsqueda. Los ingenieros desarrollaron planes de excavación cada vez más ambiciosos. Se trajo a la isla maquinaria masiva y se lanzaron innumerables programas de perforación. Sin embargo, a pesar de gastar más de 300 millones de dólares y dedicar generaciones de esfuerzo, la prueba definitiva de una bóveda del tesoro siguió siendo frustrantemente difícil de alcanzar. Esta paradoja es lo que ha mantenido vivo el misterio durante tanto tiempo. Si realmente no existe nada debajo de Oak Island, ¿por qué siguen apareciendo pruebas de una ingeniería subterránea tan compleja? ¿Por qué aparentemente se construyeron elaborados sistemas de inundación debajo de una isla remota? ¿Quién invirtió el enorme esfuerzo requerido para construirlos? Y quizás lo más importante, ¿qué estaban tratando tan desesperadamente de proteger del descubrimiento? En los últimos años, la búsqueda ha evolucionado de maneras que las generaciones anteriores apenas podían imaginar. En lugar de depender únicamente de la excavación, los investigadores comenzaron a emplear tecnologías capaces de mirar debajo de la superficie antes de comenzar a excavar. Este cambio cambió fundamentalmente la investigación. En lugar de perseguir conjeturas y leyendas, el equipo empezó a seguir datos, patrones y anomalías mensurables. Una de las herramientas más importantes introducidas fue el escaneo de muones. La misma tecnología utilizada para buscar cámaras ocultas dentro de las pirámides antiguas. Al rastrear las partículas cósmicas que atraviesan la Tierra, los investigadores pueden identificar diferencias en la densidad subterránea. El material sólido produce un patrón mientras que los huecos y cámaras ocultos producen otro. En Oak Island, las imágenes de muones supuestamente revelaron una sorprendente anomalía a más de 30 metros bajo tierra, lo que renovó la confianza en que realmente podría existir una estructura sustancial. El mapeo sísmico fortaleció aún más esa confianza. Al enviar ondas de energía controladas al suelo y analizar cómo regresaban los científicos, pudieron crear modelos cada vez más detallados del entorno subterráneo. Una y otra vez, un área en particular generó respuestas que sugerían espacios huecos en lugar de tierra sólida. La coherencia de esas lecturas hizo cada vez más difícil descartarlas como formaciones geológicas aleatorias. La investigación se volvió aún más sofisticada cuando años de datos recopilados se incorporaron a sistemas avanzados de análisis informático. Se examinaron juntos informes de perforación, registros históricos, estudios geológicos, muestras de suelo, mapas antiguos y resultados de escaneos. Los patrones que habían permanecido invisibles cuando se veían por separado, de repente comenzaron a apuntar hacia el mismo lugar. Por primera vez, varias tecnologías independientes parecían contar la misma historia. Esa convergencia condujo directamente a operaciones de perforación profunda dirigidas a profundidades de entre 100 y 110 pies. A medida que avanzaba la perforación, los investigadores supuestamente encontraron evidencia que intensificó el entusiasmo en todo el equipo. Niveles de resistencia inusuales, respuestas huecas, capas estructurales compactas y materiales inconsistentes con la geología circundante sugirieron que podría existir algo significativo debajo.
Cada nueva muestra parecía reforzar la posibilidad de que se estuvieran acercando a una estructura hecha por el hombre en lugar de a una formación natural. Rick Lagina ha pasado años buscando respuestas en Oak Island, a menudo soportando decepción tras decepción, mientras se niega a abandonar la búsqueda. Para él, la posibilidad de que finalmente se haya llegado a esta cámara representa mucho más que un logro profesional. Representa décadas de perseverancia, fe y sacrificio. Mientras tanto, Marty Lagina continúa abordando la situación con cauto optimismo, entendiendo que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El mundo ahora observa y espera. Si se confirman los informes, Oak Island podría finalmente lograr el avance que generaciones han perseguido sin éxito. Sin embargo, si algo nos ha enseñado la historia, es que esta isla nunca revela sus secretos fácilmente. La cámara puede contener un tesoro legendario, un archivo histórico olvidado, o evidencia de una historia completamente diferente a la que nadie espera. Independientemente de lo que haya debajo, una cosa es segura: el misterio de Oak Island ha llegado a uno de los momentos más dramáticos de su larga y fascinante historia, y es posible que el capítulo final aún esté esperando a ser escrito. Fragmentos de madera, capas de piedra compacta y resistencia repentina, como si el taladro hubiera golpeado una estructura sólida. Ahora la pregunta es, ¿por qué se pasó por alto esto antes? Porque antes las herramientas no eran tan avanzadas. La gente estaba cavando al azar. Pero esta vez, cada centímetro se abordó en función de los datos. A lo largo de 200 años se cavaron decenas de pozos y se crearon muchos pozos. Pero nunca se identificó el lugar exacto. Algunos excavaron cerca de Money Pit, otros en diferentes lotes. Pero esta es la primera vez que varias tecnologías juntas resaltan la misma zona específica una y otra vez. Esta zona se encuentra alrededor del Money Pit, la misma zona donde se inició la primera excavación allá por 1795. Pero ahora la diferencia es que el equipo no está investigando a ciegas. Cada paso se está dando en base a datos. En los últimos años se analizaron juntos datos de más de 70 perforaciones, con extracción de testigos, escaneos, MUNE y mapeo sísmico. Y el resultado fue sorprendente. Cada vez las señales provenían exactamente del mismo lugar a una profundidad de alrededor de 100 a 110 pies. Esta no fue una coincidencia aleatoria. Cuando diferentes métodos en diferentes momentos apuntan al mismo lugar, significa que definitivamente hay algo inusual debajo. Por eso esta zona fue marcada como un objetivo de alta probabilidad. Pero aquí también ha comenzado un gran debate. ¿Es esto realmente una estructura artificial o simplemente una formación natural? Algunos geólogos dicen que también se pueden formar espacios huecos y capas compactas de forma natural. Pero por otro lado, muchos expertos sostienen que una profundidad tan consistente, señales simétricas y resistencia en capas, no coinciden con ningún proceso natural. Los fragmentos de madera y las capas estructuradas encontradas en las muestras de núcleos han fortalecido aún más este debate, porque si fuera solo tierra y piedra el patrón no se vería tan organizado. Este es el punto donde el misterio de Oak Island se vuelve aún más profundo. Porque ahora ya no se trata de conjeturas, se trata de coordenadas exactas y profundidad. Pero esta vez, cuando el equipo comenzó a perforar con extracción de testigos a entre 100 y 110 pies, las muestras que surgieron cambiaron toda la historia. A primera vista, no parecía tierra normal. Había algo en él que claramente apuntaba a algo diferente escondido debajo. Lo primero que se notó fueron fragmentos de madera. Ahora bien, en un lugar como Oak Island, encontrar madera a tal profundidad es inusual en sí mismo. Porque en condiciones naturales es casi imposible que la madera intacta sobreviva a esa profundidad. Y no se trataba simplemente de piezas rotas al azar. Su patrón estaba en capas como si fueran parte de una estructura. Junto a ello también se encontraron capas de piedra y compactos que se encontraban perfectamente embalados. Estas capas parecían como si alguien hubiera colocado deliberadamente diferentes materiales en una secuencia. Si esto fuera natural, el patrón sería irregular. Pero aquí,
hubo una clara coherencia. Luego vino la señal más grande, una respuesta vacía y vacía. Cuando la perforación y los sensores llegaron a esa zona, la resistencia cambió repentinamente. En algunos lugares el taladro se movía hacia abajo con mucha facilidad, como si dentro hubiera un espacio vacío. Este es el mismo tipo de señal que normalmente se encuentra cerca de cámaras o túneles subterráneos. Este fue el punto en el que incluso los expertos se confundieron. Algunos geólogos dijeron que esto podría ser una formación natural poco común, pero por otro lado muchos expertos dijeron claramente que este patrón parece artificial. La naturaleza por sí sola no crea una estructura tan organizada, así que ahora la situación era esta. Los datos decían una cosa, la experiencia decía otra, y ese fue el momento en que el misterio de Oak Island dio un nuevo giro, porque esto no era solo tierra, estas eran pistas que apuntaban directamente hacia alguna estructura oculta debajo, porque esto no era solo tierra sino algo más. Momento de apertura de la cámara. El momento más importante, años de excavaciones en Oak Island, millones de dólares gastados y miles de puntos de datos. Todo ello conducía a un único momento: el avance, cuando el equipo alcanzó una profundidad de 100 a 110 pies, con perforación dirigida. Inicialmente todo parecía normal, tierra, piedra, resistencia. Pero de repente el comportamiento del taladro cambió, la resistencia cayó, y en un momento el taladro cayó, como si no hubiera nada sólido debajo, sino un espacio vacío. Ese era el momento que todos estaban esperando. El equipo detuvo inmediatamente las perforaciones intensas, porque si realmente hubiera una cámara debajo, un movimiento en falso podría colapsarla. El siguiente paso fue una sonda con cámara. Una cámara pequeña pero de alta tecnología fue enviada lentamente a través del estrecho agujero perforado, y todo el equipo se paró frente a la pantalla. Rick, Marty y ingenieros. Los ojos de todos estaban fijos en la transmisión en vivo. A medida que la cámara profundizaba, al principio solo había oscuridad, luego paredes de tierra, y de repente el encuadre cambió. Apareció una vista que no parecía un túnel natural. Superficies lisas, bordes en capas, y por un momento pareció como si una parte de una estructura apareciera frente a la cámara. Durante unos segundos toda la sala de control quedó en silencio. Nadie dijo una palabra. Solo el oscuro vacío en la pantalla, ese espacio vacío que probablemente llevaba 200 años esperando a alguien. Había una clara emoción en los ojos de Rick, pero ni siquiera él podía hablar. Marty acaba de decir una cosa. Si esto es lo que creemos que es, esto es enorme. En ese momento, años de arduo trabajo, todas las dudas, todo simplemente se congeló. Porque ahora ya no era solo una teoría, y cuando la sonda de la cámara comenzó a dar imágenes claras desde el interior de ese vacío oscuro, se produjo el verdadero shock. Al principio todo parecía borroso. Tierra, piedra, sombras. Pero cuando el ángulo se estabilizó, apareció algo brillante en la pantalla. No fue solo un reflejo, era oro, y ese fue el momento en que todo el equipo se dio cuenta de que esta no es una cámara vacía. A medida que la cámara se movía más hacia el interior, las formas poco a poco empezaron a aclararse. Monedas pequeñas, algunos lingotes de oro más grandes, y lo más importante, artefactos que no parecían un tesoro común y corriente. En algunas piezas se veían patrones claramente grabados. Símbolos en forma de cruz, marcas geométricas, que apuntan directamente hacia la Europa medieval en los caballeros templarios. Lo más sorprendente fue que nada de esto se dispersó al azar. Muchos objetos parecían haber sido dispuestos deliberadamente, como si alguien los hubiera almacenado cuidadosamente. No solo los escondió, sino que los preservó. Esto no era como un alijo pirata desordenado. Estaba organizado, estructurado. Según las primeras estimaciones, solo el oro visible podría valer entre 300 y 400 millones de dólares, 2.400 a 3.200 rupias básicas. Y esta es solo la parte que se ve en cámara. Aún se desconocen el tamaño total y la profundidad de la cámara. Los expertos notaron de inmediato que algunos artefactos mostraban muy poca corrosión, lo que sugiere que la cámara permaneció sellada, lo que significa que todo lo que hay dentro podría haber permanecido intacto durante siglos.
El mayor misterio de Oak Island no es solo el tesoro. De ahí surgió este tesoro. Y aquí comienza la historia de los Caballeros Templarios. Alrededor del siglo XII se formó una sociedad secreta que en pocas décadas se volvió tan poderosa que incluso los reyes de Europa les pidieron dinero prestado. Se dice que no solo tenían influencia religiosa, sino también riquezas inimaginables, oro, artefactos raros y documentos que podrían cambiar la historia. Entonces, de repente, en 1307, el rey de Francia ordenó el arresto de los templarios. Sus tesoros fueron confiscados, pero los registros dicen que su verdadero tesoro nunca fue encontrado. Ahí es donde comienza la teoría. Los templarios escondieron su tesoro en alguna parte, y en caso afirmativo, podría ser ese lugar Oak Island. Ahora, cuando se vieron símbolos de cruces, tallas geométricas y grabados de estilo medieval en los artefactos dentro de la cámara, esta teoría se volvió aún más fuerte. Algunas marcas parecen coincidir con las insignias templarias, al menos a primera vista. Pero aquí también los expertos se dividen en dos bandos. Algunos historiadores dicen que esto no puede ser una coincidencia. Símbolos tan claros en un lugar tan profundamente escondido. Esto parece un almacenamiento planificado. Por otro lado, muchos científicos siguen siendo cautelosos. Dicen que sin una verificación completa sacar conclusiones precipitadas sería demasiado pronto. Aún así, una cosa está clara. Si se demuestra esta conexión, no será solo un descubrimiento, será una reescritura de la historia, porque significaría que la riqueza perdida de los templarios realmente existió, y utilizaron ingeniería muy adelantada a su tiempo para ocultarlo al mundo. Excavar en Oak Island no solo es difícil, sino que también es peligroso. Tanto es así que mucha gente incluso la llama zona de desastre controlada. El mayor peligro es el sistema de inundaciones. A lo largo de años de excavación se ha visto a Ariad una y otra vez que tan pronto como la profundidad alcanza entre 90 y 110 pies, el agua de repente comienza a entrar rápidamente. Se siente como si no hubiera un sistema natural debajo, sino una red de túneles diseñados conectados con el mar. Muchos expertos creen que estos túneles de inundación se construyeron deliberadamente para que cualquiera que intentara alcanzar el tesoro fuera detenido automáticamente. El segundo gran peligro es el riesgo de colapso. El terreno de Oak Island no es sencillo. Tiene una combinación peligrosa de suelo blando, capas sueltas y presión de agua. Un pequeño error, un ángulo incorrecto en la perforación, y todo el pozo puede colapsar en cuestión de segundos. Esto ya ha sucedido varias veces en el pasado, donde equipos y áreas de excavación enteras se derrumbaron repentinamente. Junto a esto existe otro peligro oculto: los gases tóxicos y el agua contaminada. A tales profundidades, debido a los materiales orgánicos viejos, las reacciones de los metales y un ambiente sellado, se pueden formar gases nocivos. Si no hay una ventilación adecuada, estos pueden poner en peligro la vida, y trabajar en todo esto tampoco es barato. En Oak Island, el coste medio de la excavación puede alcanzar entre $50,000 y $100,000 por día, es decir, entre 40 y 80 lakh de rupias al día. Eso significa que todos los días no se trata solo de excavar, sino que el riesgo, el dinero y la presión van todos juntos. Por eso cada paso está extremadamente calculado. Aquí no se trata solo de fuerza. Se requiere precisión. Debido a que este no es un sitio normal, también podría ser una trampa diseñada hace siglos. En este momento más importante de la historia de Oak Island, lo más interesante no fue solo el descubrimiento, sino la reacción del equipo. Porque después de años de arduo trabajo, cuando finalmente aparece algo sólido y cada uno lo ve a su manera, algunos lo consideran un gran avance, mientras que otros todavía buscan pruebas. Para Rick Lagina este momento fue casi emotivo. Desde hace años dedica su vida a esta isla. Cuando la sonda de la cámara mostró ese primer vistazo al interior de la cámara, la emoción era claramente visible en sus ojos. Para él, no era solo oro o un tesoro, era la prueba de una creencia de la que la gente había dudado durante años. Rick seguía diciendo: esto podría ser lo que estábamos esperando. Pero del otro lado, estaba Marty Lagina, que siempre se ha mantenido práctico y con los pies en la tierra. En lugar de dejarse llevar por la emoción, inmediatamente se centró en los datos y la verificación. Marty dijo: claramente,
Hemos visto las señales, hemos visto las imágenes, pero hasta que no se realice una excavación completa y una verificación independiente, no podemos llamar a esto la verdad final. Entonces, por un lado, donde había emoción, por el otro, lógica. Los expertos también estaban divididos de la misma manera. Algunos geólogos e historiadores consideran que esto es un claro avance. Dicen que señales tan consistentes, imágenes estructuradas y artefactos que aparecen juntos no pueden ser una coincidencia. Por otro lado, algunos expertos siguen siendo cautelosos. Creen que también podría ser una ilusión o una estructura parcial que podríamos estar sobreinterpretando. En ese momento la habitación tenía emoción, duda y una extraña especie de silencio. Porque el mayor error cometido en Oak Island en el pasado fue precipitarse de emoción, y luego todo el sistema colapsar. Pero esta vez el enfoque es diferente. Esta vez cada paso se planifica, controla y guía directamente por datos. El primer objetivo ahora es un plan de excavación completo. El equipo ya no realizará excavaciones aleatorias. Observe que se aislará la zona exacta donde se encontró la señal de la cámara. Se insertarán carcasas de acero para mantener estable el eje y evitar la entrada de agua. Porque si se activa el sistema de inundación, toda la operación podría terminar en cuestión de minutos. Junto con esto se enviarán más sondas de cámara en diferentes ángulos y diferentes profundidades. El objetivo es comprender completamente el diseño de la cámara. Su tamaño, cuántas secciones hay en su interior y si se trata de una sola habitación o parte de un sistema de túneles más grande. Luego viene la perforación más profunda. Si se confirma la cámara inicial, también se probarán las áreas debajo y alrededor de ella, porque muchas señales ya han indicado que esto podría no ser solo una estructura aislada, sino que podría ser parte de una red mucho más grande. Otro gran cambio es la seguridad. Ahora que se reclama un tesoro valorado entre 300 y 400 millones de dólares, se hace necesario aumentar la vigilancia y la protección del lugar. Acceso restringido, sistemas de vigilancia y entrada controlada. Todo se está implementando. Pero lo más importante es la paciencia. Esta vez el equipo entiende que un movimiento en falso puede acabar con todo. Así que cada decisión será lenta pero sólida. Después de este descubrimiento en Oak Island, la mayor verdad que sale a la luz es que la historia no ha terminado. Acaba de empezar. Porque no importa cuán valiosa sea la cámara, sus expertos dicen claramente que este no es el tesoro completo. En los datos hasta ahora, una cosa ha aparecido una y otra vez. Señales más profundas. Los escaneos EMON, las lecturas sísmicas y los datos de perforación indican que existen anomalías incluso por debajo de los 100 a 110 pies. Esto significa que la cámara encontrada ahora podría ser simplemente un punto de entrada, una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Algunos expertos creen que esto podría ser una estructura de varias capas, una cámara señuelo superior y el almacenamiento real debajo. Si eso es cierto, significa que hace siglos alguien no se limitaba a esconder tesoros. Diseñaron toda una red subterránea para protegerlo. Y aquí es donde Oak Island vuelve a ser un misterio. Porque si el sistema es así de complejo, entonces lo que se ha encontrado hasta ahora podría ser solo un descubrimiento a nivel superficial. La verdadera pregunta ahora no es si hay un tesoro o no, sino qué tan grande es en realidad. El equipo ahora piensa en la misma dirección. Ya se están preparando planes futuros. Perforación más profunda, excavación extendida y escaneo avanzado para crear un mapa completo de ese sistema oculto. Lo que significa que la próxima temporada no será solo una continuación, podría llevar toda la historia a un nivel completamente nuevo. Porque si los datos hasta ahora son correctos, si realmente hay múltiples capas debajo, entonces lo que hemos visto es solo el comienzo. Y esa es la verdad más peligrosa y excitante de todo este misterio. Si esto es solo una cámara, entonces imagina cuán enorme podría ser el tesoro que se encuentra debajo.